nosotros vamos a presentar una rendición de cuentas el fin de semana, pero en lo que va corrido del año hemos presentado 167 tutelas para nuestra población del municipio de Yopal y hemos presentado 15 tutelas en el derecho a la salud para la población migrante. Aquí, pues, lamentablemente, nuestra EPS, que queremos mucho y que realmente hoy escuché una muy buena noticia del señor gobernador, y es que la van a reinyectar, la van a poner otra vez operativa para que la situación se mejore, para que se recapitalice. Eso me parece muy importante, pues porque Capresoca, ustedes saben, tiene un gran número de afiliados, y ese gran número de afiliados con nuestra entidad prestadora del servicio pues hace que nosotros la queramos y hace que nosotros no estemos en el plan de que Capresoca tenga algún altibajo o alguna situación. Pero sí es importante para efectos de que se hagan rápido las gestiones y se prevenga una violación a los derechos que tienen cada uno de los afiliados a Capresoca. Ya el informe que nos dio el gobernador hoy en la reunión que sostuvimos en la Cámara de Comercio, pues ya da aliento, ¿sí? Porque, por ejemplo, Capresoca, en lo que va corrido del año, ha sido objeto de 63 tutelas y ha sido, algún medio de comunicación registraba esta noticia y ha sido objeto de varios desacatos. Está por alrededor de 8 desacatos, es la que más tiene tutelas y la que más tiene desacatos. Y la segunda es la nueva EPS. En la nueva EPS tenemos 46 tutelas, en Sanitas tenemos 36, y mire que Sanitas nos arrojó también un indicativo dentro de la situación del Observatorio de Salud que tenemos. ¿Cuál es? A Sanitas se llevaron los usuarios de Medimás. Y esta situación hizo notorio el cambio en Sanitas. Inmediatamente bajó el nivel de atención y bajó ese volumen que ellos tenían importante, porque Sanitas era de las mejores EPS. Yo sé que se están recomponiendo y yo los he llamado y les he dicho, mire, aquí tenemos que recomponer esta situación porque no podemos permitir, y máxime ahora que no sabemos cómo van a quedar las EPS frente a las nuevas proyecciones que tiene el gobierno nacional. Nosotros tenemos aquí problemas de salud delicados. Aquí hay problemas, todos los días vemos nosotros aquí, casi que recurrentemente tenemos problemas de cáncer, en todas sus modalidades. Casi que recurrentemente tenemos los problemas de fracturas craneoencefálicos de todos los huesos, y recurrentemente la parte de lo del riñón, eso es una cosa gravísima, y lo de la diabetes. Entonces, pues hay que fortalecer nuestras EPS, y las EPS tienen que empezar pues a darle un vuelco y a adaptarse a lo que viene. Hoy, por ejemplo, en la reunión que nos invitó Ecopetrol, vimos que Ecopetrol ya se empezó a adaptar a los nuevos postulados del gobierno. Ya empezó a hablar Ecopetrol de todo ese proyecto que tienen de energías limpias, del cambio hacia otra dimensión. Pues resulta que las EPS también tienen que empezar a ver cómo se meten en esa nueva dimensión que el gobierno plantea para efectos de que los usuarios no vayan a ser los paganos dentro de esta situación. Personero, en los trámites de la diligencia de tutela, ustedes como accionantes, ¿qué han podido analizar de las respuestas, de las argumentaciones que la EPS hubiera entregado en los expedientes relativos a cada una de esas 60 y tantas tutelas y esas 8 desacatos en los que ha incurrido esta EPS? ¿Por qué o qué dice Capresoca frente a las exigencias de los pacientes que tienen que acudir a esa acción extrema de la tutela para poderse hacer cobijar sus derechos a la salud? Mire, Martín, importantísima esa pregunta. ¿Por qué? Los abogados, que somos los encargados de defender a las instituciones y a las empresas, a veces tenemos que asumir defensas pasivas. Y uno nota que dentro de esas acciones de tutela lo que se ejercen son defensas pasivas. ¿Qué quiere decir una defensa pasiva? Una defensa pasiva es defender a la institución para que no le vaya tan mal como le debiera ir si se le aplicara la plena. Realmente, las disculpas desde la perspectiva probatoria y desde la perspectiva argumentativa son muy cortas. No hay mucho porque queda al descubierto. Cuando a usted le violan el derecho a la salud porque no lo remiten teniendo una urgencia y que está en horas de que su vida está corriendo peligro, dígame una cosa, ¿qué disculpa o qué argumento hay ahí? No hay ningún argumento. Por eso los jueces, y en eso sí, yo siempre lo hago, en todas las entrevistas lo hago, los jueces han sido supremamente juiciosos en el tema de las tutelas. Nosotros hemos tenido una acogida muy buena por parte de los jueces. Los jueces han tutelado el derecho a la salud. Hemos tenido los inconvenientes de los desacatos, pero el juez de tutela ha estado presto a tutelar el derecho a la salud. ¿Qué ha pasado con la resolución
precisamente de esos desacatos. Señor personero, ¿qué más ha sucedido? Una vez se inicia con el incidente, ¿las EPS responden como debería ser o siguen siendo resueltas? Mire, la situación es que en lo general, después del desacato, terminan acatando la decisión. Porque saben que en el desacato viene de pronto una convertibilidad en arresto. Y eso pues no es de buena presentación para un gerente de una EPS que lo arresten por no atender un derecho fundamental de la Constitución política, el más importante derecho, porque es que el derecho a la salud tiene una conexidad total con el derecho a la vida. Entonces, ahí los gerentes de las EPS, pues obviamente uno los entiende. Hay problemas financieros, hay problemas administrativos, hay una serie de situaciones pues que se les salen de las manos, pero que administrativamente los pueden corregir y efectivamente los corrigen. En eso pues hemos tenido la situación, tal vez se ha presentado 1 o 2 casos de personas que pese a la tutela y estando en desacato han muerto. Que esa es una situación que la que se puede ir al otro extremo, ¿sí? Pero si han sido 1, si han sido 2, no han sido 3. Afortunadamente para las EPS y afortunadamente para todos los que estamos aquí en Yopal. Ahora, hay una situación. Ninguno de nosotros estamos exentos de que podamos caer en una situación de estas. Nosotros hemos tenido aquí que abogar por muchas personas de diferentes estratos, porque es que el derecho a la salud pues no tiene estrato. El derecho a la salud, obviamente que nosotros aquí amparamos y hacemos las tutelas y atendemos principalmente y única y exclusivamente a la población vulnerable. Pero si llega una persona que no sea vulnerable o alguna cosa de esas, pues nos toca ayudarla porque es un derecho fundamental y todos tenemos derechos fundamentales en igualdad de condiciones. Doctor Rafael, es recurrente la denuncia ciudadana frente a la no contratación con especialistas. Hay muchas especialidades que no son cubiertas por las EPS. ¿Han respondido de alguna manera a esas EPS? ¿Por qué está sucediendo eso? Mire, el año pasado venían respondiendo, pero de una manera importante. Cuando nosotros hicimos el cruce como a junio, julio del año pasado, encontrábamos que las EPS estaban como en una reactivación después de la pandemia, ¿sí? Porque además es que la pandemia pues generó un problema gravísimo de salud, pero en otros campos también bajó los índices de atención. Pero ellos venían mostrando una situación de recuperación, ya mirábamos que estaban contratando. Desde aquí nosotros solicitamos varias veces la contratación de las IPS y la contratación con las instituciones de tercer nivel para efectos de la atención en salud. Eso venía recuperándose, pero este año lo hemos visto caer ostensiblemente. Hemos visto, por ejemplo, a veces el oro es intermitente en la contratación de las IPS. Y nuestro oro, que es el hospital más importante, a veces tiene esas dificultades y esos baches, pues imagínense qué decir del resto de las instituciones de salud. Entonces, eso ha sido una lucha y un problema, pero de todas formas, pues ahí en medio de todo nos hemos dado la batalla. Personero, usted citaba 2 o 3 casos de muerte de pacientes que se produjeron estos decesos a la espera de la resolución de esas diligencias de tutela. En el caso de Capresoca, esa situación ocurrió. ¿Se puede atribuir a Capresoca la muerte de algún paciente por dilación, por demora, por tramitología en la atención a uno de sus pacientes? Pues Martín, eso lo determina solamente el dictamen médico-legal que señale exactamente la causa del deceso del paciente. Nosotros aquí pues miramos que no lo atendieron, pero hay que valorar si atendiéndolo o no atendiéndolo cuál había sido el desenlace, y eso solamente lo puede hacer la institución encargada de médicamente valorar ese tema probatorio. Entonces ahí sí pues es un poquito complejo, pero de entrada uno ve que a veces sí se pone en peligro el derecho a la vida con la falta de atención inmediata, sobre todo en casos que tienen ya una condición extrema. Pero ahí sí los procesos son, porque en eso los familiares y todo el mundo siempre van a los procesos penales, van a los procesos civiles, van a los procesos administrativos, y ahí es en donde se va a ventilar todo ese tema probatorio. Vamos a esperar que falle en el primer caso, lo revisamos, le hacemos un estudio y miramos a ver qué se concluye de ahí, Martín. Doctor Rafael, nos dimos cuenta y fuimos testigos de una situación compleja en el Hospital Regional de la Orinoquia, en las antiguas instalaciones, donde se llevaba a cabo una jornada con migrantes no asegurados. Y se veía que solo en esa jornada se tenía un grupo de gente de 200 personas. ¿Cómo se está trabajando con eso, con ese tema? Sobre todo cuando no están asegurados, no pueden garantizarse un tratamiento a largo plazo
y cada vez aumenta el número de ciudadanos extranjeros en materia de salud. Oscar, usted acaba de plantear un tema muy interesante que nos conduce por dos vías. Una vía por el lado de los migrantes y la otra vía por el lado de los habitantes de calle que están en Yopal. Voy a explicarles las dos vías. La primera, la de los migrantes. Nosotros aquí, afortunadamente, en el año 2020 hicimos un convenio con Naciones Unidas a través de ACNUR. Nos facilitaron 2 profesionales para hacer esa clase de atención. Cuando yo les dije que teníamos 15 tutelas contra migrantes en lo corrido de este año, porque en lo corrido de lo que llevamos aquí llevamos más de 300 tutelas de migrantes. Ahí había un problema delicado porque no se estaban atendiendo los migrantes como correspondía y se estaba violando el derecho de la salud del refugiado y de las personas en condición de migración. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que para atender a esas personas nos tocaba recurrir siempre a los requerimientos y a las tutelas, porque es que el derecho a la salud, ustedes saben que los derechos humanos son universales. Esos aplican en todo el mundo con la misma rigurosidad. En el rincón más lejos de Etiopía y en el municipio más apartado de Casanare, aplican igualito, o en el rincón más apartado de Venezuela, aquí aplican igualito los derechos humanos. Entonces, como son universales, nosotros tenemos que defender el derecho, por sobre todo porque es un ser humano el que está de por medio en esa situación. Entonces, con el convenio que hicimos, lo primero que hicimos fue tratar de hacerles asistencia en la ruta de caminantes, pues porque venían niños, niñas, adolescentes y venían personas en estados de gestación, mujeres en estados de gestación y adultos mayores. Pues obviamente Naciones Unidas, ACNUR, que es la abanderada de los refugiados, hizo el convenio, nos facilitó los 2 profesionales y aún los tenemos y hemos dado unos resultados muy importantes. Yo les cuento que hace 20 días, un mes, estuve en una reunión de personeros de frontera. El único personero que no es de frontera dentro de esa asociación de personeros de frontera que atienden el caso de migrantes es el de Yopal. ¿Por qué? Porque tenemos una incidencia grande por lo de Arauca. Entonces, por eso hicimos el convenio con ACNUR. Pero ese convenio nos ha servido para hacer jornadas de preregistro y de registro de los migrantes. Importantísimo, porque sabiendo quién es el migrante, cómo es el migrante, lo regularizamos y le damos atención. Porque es que sin regularizar, rápidamente le podemos dar atención en salud a través de tutela o como sea, porque lo tienen, pero hay otra serie de derechos que requieren de la regularización. Entonces, para eso estábamos haciendo ese trabajo. El caso de los migrantes. Precisamente antes de que ustedes llegaran, me reunía con 2 funcionarias del CISBEN y de adulto mayor y de habitante de calle del municipio. Y según el censo del municipio, hay aproximadamente 413 habitantes de calle, de los cuales 35 son adultos mayores. ¿Qué pasa con ellos? Resulta que no están cisbenizados. Y esto también yo lo quiero poner en contexto para que ustedes lo analicen, lo vean y lo miren allá dentro de sus perspectivas periodísticas que tienen, porque me parece importantísimo. Ustedes son un poder importante para la defensa de los derechos de todas las personas. Resulta que el DNP les dio un link para ingresar a los habitantes de calle. Pues yo estuve pendiente para que los ingresaran, para que tan todo el cuento allá en la alcaldía, y ahorita voy a generar un nuevo oficio para ver la situación. ¿Qué pasa? Pues resulta que no aparecen subidos en el famoso link del DNP, o sea que los habitantes de calle de Yopal no tienen CISBEN. Pues es una situación atribuible a una entidad del nivel nacional que no ha puesto en funcionamiento un link que le envió a la oficina del CISBEN y al municipio de Yopal para que se subieran esos datos ahí y para que estos señores habitantes de calle pues tengan una atención básica. El habitante de calle tiene una condición diferente a los normales, porque no tiene dirección, no tiene familia, a veces no tiene nombre. Acuérdense ustedes de los 2 casos en donde nos tocó ir a pelear por la cédula de Alvarito y otra cédula de otro muchacho. Entonces, ahí es en donde está el problema. El DNP generó el link, pero ya ha pasado casi un año y no han subido a ninguno al link, pese a que se metió la información y se cargó la información. Entonces, desde la Personería en Defensa de los Derechos Humanos, vamos a volver a hacer la ruta, vamos a volver a mirar y vamos a ver si definitivamente no suben en el link. Esa es la violación flagrante a derechos fundamentales de habitantes de calle que están en condición de desprotección total. Vamos a meter una tutela desde la personería. Señor personero, así como los ciudadanos reclaman que las EPS no les vulneren sus derechos en el tema de atención y salud, hay de repente también reclamos por la atención a usuarios ya estando en las IPS, es decir, por presuntas negligencias, porque no los atienden bien. ¿La personería de Yopal conoce denuncias de ese tema?
Claro que sí, y aquí entramos en otro tema, Orlando. Mire, nosotros hacemos visitas a diferentes entidades. Dentro de esas hacemos las visitas intrahospitalarias para ir a mirar cómo está la atención de los pacientes en cada una de las instituciones. Yo aquí tengo un grupito a través de la Personería Delegada en Derechos Humanos y Familia que van y hacen ese trabajo, van y revisan, se le averigua a los pacientes que tienen una muy buena condición de salud mental, porque ese tema de la salud mental también es un tema que merece capítulo aparte, porque es un tema, por ejemplo, el tema que acabamos de hablar de los habitantes de calle, ¿cuál es la principal enfermedad de ellos? La salud mental. Pero sí, vamos nosotros y miramos, y sí, hay algunas quejas, pero hay una particularidad, de que cuando vamos nosotros, los del Ministerio Público, pues aparentemente todo está perfecto, pero si no está perfecto, lo mejoran. Hay una muy buena disponibilidad para mejorarlo, y el paciente que se queje lo empiezan a atender muy bien, y de ahí para adelante empieza la atención para otros pacientes también que de pronto deficientemente han estado en alguna situación. Hay algunos pacientes obviamente que se quejan por quejarse, pues uno los entiende y eso ya uno los caracteriza. Aquí yo tengo un equipo que pues no es un equipo tan grande, pero pues nos capacitamos para ir a algún lado, miramos las cosas, observamos, hacemos análisis de contexto y en ese análisis de contexto determinamos quién está en una situación difícil de pronto de falta de atención. Personero, esa caracterización que ustedes han hecho de habitantes de calle involucra a las poblaciones indígenas que están prácticamente nómadas en las calles de la ciudad de Yopal y dicen algunos sectores cívicos prácticamente sin ningún tipo de control. Yo creo que el último censo de la alcaldía no alcanzó a cobijar esos desplazamientos de las comunidades indígenas que nos han llegado últimamente. Pero obviamente que pues hemos estado pendientes de estas familias indígenas. La Defensoría del Pueblo ha estado más pendiente que nosotros porque acuden preferiblemente a ellos. ¿Por qué? Porque los indígenas tienen una legislación especial, porque los indígenas tienen una cobertura especial, porque los indígenas son del nivel nacional porque están asentados y tienen ruta por todos los lados, sobre todo los que son nómadas, ellos caminan por todo el país y la Defensoría del Pueblo tiene una unidad que los atiende. Entonces, nosotros hacemos acompañamiento y obviamente pues estamos pendientes de que se generen todas las condiciones para estos indígenas que a veces causan problemas, generalmente causan situaciones, sobre todo cuando son indígenas desplazados y vienen en estado de migración, porque no traen ningún registro, porque no traen ninguna identificación. Entonces ahí está la situación de los indígenas. Hay algunos que sí se desplazan de las comunidades de Arauca, de las comunidades de pronto de otras comunidades por acá que son nacionales, pero acuérdense ustedes que aquí hubo un desplazamiento de indígenas que venían de un estado venezolano. Afortunadamente entendieron la situación y retomaron su ruta de manera voluntaria y salieron otra vez del departamento. Señor Personero, mientras se resuelve el tema del link del DNP, en el caso de los habitantes de calle, si un habitante de calle se enferma, ¿quién lo debe atender o cómo hace? Hay que llevarlo por urgencias. Y las urgencias son de obligatorio cumplimiento. Entonces, se enferma, pero es que la idea no es que seamos curativos, sino preventivos. Que esa es la otra meta que nosotros queremos establecer dentro de la personería para invitarlos. Mire, ustedes han visto el eslogan de nuestra personería. Dice preventiva y participativa. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos que esperar que se nos rompa para ir a remendarlo. Prevengamos que eso ocurra para que no se nos vuelva más costoso. Es que el problema grave es que aquí todo se nos está rompiendo y lo que se rompe a veces no tiene grado de solución para volver a repararlo, sino que toca nuevo y lo nuevo es más costoso. Entonces ahí es en donde nos toca pues también hacer un alto en el camino y ser preventivos, la salud preventiva, la justicia preventiva, ¿sí? Todo lo preventivo de pronto con una buena cultura de lo preventivo nos llevaría a unas condiciones de nivel de vida más altos. Doctor Rafael, pero con el tema preventivo, en eso se ha hecho mucho énfasis a lo largo de muchos años. Pero todo se ha quedado en discursos bonitos y propósitos buenos, pero no se ha concretado mayor cosa. Siguen las enfermedades igual, sigue las personas acudiendo a las EPS cuando ya están con altísimo costo, por eso las EPS se quiebran también. Y los accidentes de tránsito, nadie le para horas a los semáforos. No sé qué hacer, pero lamentablemente el tema preventivo, ahora el presidente Petro tiene esa idea, la ministra de Salud tiene esa idea, pero ojalá que eso sea efectivo, ¿no? Daniel, afortunado o desafortunadamente ese es un tema cultural el que usted acaba de plantear.
Y mientras nuestra cultura no avance por otro sendero, vamos a seguir en la misma situación. A mí me parece que lo primero que tenemos que atacar es la parte cultural de nuestros seres humanos que estamos aquí en un entorno social. Si nosotros no atacamos esa parte cultural, nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, ustedes revisan y ven, y yo siempre les hago llamados a los motociclistas, amárrense el casco, por favor, que es que usted, incluso estando parado en un andén, puede pelar el pie, irse de cabeza y romperse el cerebro contra la esquina del andén sin ir a 200 por hora. Amárrese su casquito mientras esté sobre la motocicleta. Pero ustedes miran que incluso la correa del casco a veces les pega y les incomoda y no se la abrochan. Entonces eso es un tema cultural. ¿De qué valen las campañas? La otra cosa, Daniel, es importante lo que usted acaba de decir. El problema es que lo preventivo se ha vuelto teórico y no práctico. Y lo que se vuelve teoría y lo que se vuelve una retahíla y lo que se vuelve una repetidera de la repetidera, eso no le cala a nadie. Aquí toca ser prácticos en la situación. Aquí nos toca empezar a cambiar esa cultura que tenemos de la inmediatez para cualquier cosa por sobre lo que ocurra. Ahí hay condiciones buenas. Acuérdense ustedes de la época Mocus en Bogotá. Lo de Mocus dio resultado en alguna medida, pese a que lo criticaron y todo, pero su zanahoria y sus mimos y todas estas cosas algo pegaban y de alguna manera se logró alguna cultura ciudadana. Aquí le hemos apuntado a todo menos a la cultura ciudadana, Daniel. Y yo creo que ahí es en donde está el problema. Bueno, en los municipios, ya termino, en los municipios, por ejemplo, teníamos de Quebrada Seca. Hay uno de Ipal, 3 kilómetros de Ipal, ya la gente no se pone casco. Pero el campesino y el dirigente comunal pelea que le pavimenten la vía, que le pavimenten por todas las veredas, pero nadie le pone casco, ni piden tampoco la señalización, y los alcaldes no tienen convenios con la policía siquiera para que por lo menos les digan pongan el casco. Entonces, desafortunadamente, Daniel sabe cómo es que se entiende cuando duele el bolsillo. Y resulta que aquí, pues obviamente si duele el bolsillo inmediatamente hay reacción. Pero no debiera ser con dolor de bolsillo, sino con dolor de patria por todos esos familiares que se nos han muerto en accidentes de tránsito. Todos tenemos un familiar así sea mínimamente comprometido en un accidente de tránsito. Pues todos tenemos esa misma situación. Entonces aquí lo que nos toca de alguna manera es también pues ser un poco rigurosos como en algunos países europeos o americanos con la toma de medidas para efectos de que entendamos, y el día que todos entendamos que la situación es por cuidar nuestra integridad, por cuidar nuestra salud y por cuidar al otro, de pronto ese día empecemos a mejorar un poco. O sea que estamos sumidos en la permisividad, porque si bien es cierto que lo de Antaramocus tuvo éxito, denominaba también la aplicación de la ley con un saldo pedagógico, que suena bonito, pero no es otra cosa que la sanción y el pague y que le cueste para que aprenda la lección. Sí, César. Definitivamente aquí en nuestra cultura nos toca que duela para que la lección sea aplicable y para que se entienda y para que uno por lo menos tenga medianamente un sentimiento de lo que es o su pecunio o lo que le está afectando directa o indirectamente. Entonces, a mí sí me parece importante. Yo he tenido charlas con los de tránsito, he tenido charlas con los de salud, porque es que, mire, otra cosa que se nos ha olvidado es que todas las políticas del Estado son transversales. Y resulta que esa transversalidad nunca la aplicamos. ¿Por qué son transversales? Porque la salud es transversal con el tránsito, la salud es transversal con los licores, la salud es transversal con la hacienda, la salud es transversal con absolutamente todo. Y resulta que aquí, que ocurrió un problema de tránsito, déjeselo a tránsito. Que ocurrió un problema de habitante de calle, déjeselo allá a la social. Que ocurrió un problema de X, déjeselo allá a Z, porque ese es el que se encarga de eso. No, aquí tiene que haber un equipo multidisciplinario en transversalidad que manejen el tema de manera conjunto. Si no se manejan los temas de manera conjunta en transversalidad, en políticas de Estado, pues obviamente el tema va a quedar cojo por algún lado. Aquí lo que tenemos es tratar de abrigar de una manera conjunta la transversalidad. Por ejemplo, la salud transversal perfectamente con el tránsito porque tenemos incidencia alta en accidentes de tránsito. Las enfermedades de alto costo tienen una transversalidad con todo. ¿Por qué? Porque finalmente una enfermedad de alto costo lesiona los intereses financieros del Estado. Y la tasa más alta en mortalidad por accidentes de tránsito en el país. Correcto. Imagínense que somos como el segundo o el primero. Somos el primero. Doctor Rafael, dentro de las tutelas que le llegan a la personería
¿Hay alguna enfocada en solicitar urgencias, más ambulancias, servicios de ambulancias en el caso del tema de salud? Y dos, ¿qué otras tutelas que no tengan que ver con salud tienen el mismo nivel de alto de presentación? Sí, Amparo, ahí en ese tema que usted me dice de las ambulancias es grave. Por ejemplo, en el Observatorio de Salud nos dimos cuenta que las ambulancias medicalizadas para atender casos, por ejemplo, extremos de salud mental, creo que hay una. Creo que hay 2 psiquiatras por cada 40.000 habitantes. Entonces, ¿cómo se puede llevar un psiquiatra en una ambulancia para ir a atender un caso extremo de salud mental? Ese es un déficit grande que hay. Hay una muy buena atención. La red de ambulancias que hay es de buena atención porque ustedes se dan cuenta que atienden rápidamente porque pues ahí hay una generación de un ingreso y lo atienden rápido. Pero sí hay poblaciones que se quejan, sobre todo poblaciones aisladas. Y se vienen a quejar y nosotros inmediatamente los ponemos y enrutamos. Nosotros aquí enrutamos casi todo. Desafortunadamente, pues nosotros hay muchas cosas que nos salen de las manos, pero enrutamos y le hacemos seguimiento. Y ese es uno de los casos, Amparito, en el que enrutamos. Claro que sí, también hay tutelas por otras situaciones. Por ejemplo, por violación a los derechos laborales, ¿sí? Y por otra clase de violaciones, por ejemplo, violaciones que vienen derivadas de todo ese tema de las inasistencias, ¿sí? Pero ya son de más baja incidencia. Aquí lo que bate récord son las tutelas en salud. Precisamente con el tema de la comunidad diversa, ¿cómo es la atención por parte de la personería de Yopal y las personas que están interesadas, cómo pueden adquirir los servicios de este Ministerio Público? Importantísimo. Mire, usted me acaba de mencionar la comunidad que menos problemas ofrece en el municipio. Se los confieso, es la población vulnerable que menos problema ofrece en el sentido de estar peleando, de estar molestando. Es una población que ha mostrado un comportamiento para con los organismos del Estado ejemplar, ¿sí? Hay otras poblaciones que son un poquito más complejas, más complicadas, se les entiende, se les atiende. Pero mire, nosotros aquí, todo lo que tenga que ver con población diversa, estamos pendientes, ¿sí? Nosotros asistimos a todas sus reuniones, nosotros hacemos seguimiento a lo que hay. Hemos izado su bandera aquí el Día del Orgullo Gay. Hemos estado participando en eso porque son realidades de las cuales no nos podemos sustraer y que están en el universo de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Personero, hablando de las tutelas de salud, usted ha mencionado cáncer, ha mencionado salud mental, ha mencionado igualmente fracturas, otras enfermedades como por ejemplo el VIH-Sida o enfermedades de transmisión sexual también en casos de tutela. Son de muy baja incidencia aquí en la personería, no sé en la defensoría, pero lo del VIH es de muy baja incidencia. Parece que como que lo del VIH ha sido más manejable, ha sido un poco más atendible por parte de los organismos de salud, pero realmente aquí es casi que cero. Señor personero, una pregunta. ¿Qué hacer con la publicidad engañosa que ofrecen los centros médicos, las EPS, que ofrecen salud total, que ofrecen salud para todos, pero que usted concurre a solicitar esos servicios y no existen? O simplemente un centro asistencial que anuncia dentro de sus pautas publicitarias 1000 servicios en cuanto a especialidad hay, pero usted concurre a ese centro asistencial y no encuentra y tiene que verse con una revisión. ¿Por qué tenemos que soportar los usuarios esa publicidad mentirosa de algunos centros asistenciales que buscan posicionarse a través de ese tipo de publicidades que no van con la realidad? Esto tiene una situación y es ¿cuál, Rubén Darío? Que los que menos conocen sus derechos son los consumidores. Y resulta que aquí nunca hacemos una política de derechos del consumidor. Y resulta que los consumidores somos todos y vamos a cualquier tienda y en cualquier tienda nos meten algo de mala calidad y nosotros finalmente por no pelear dejamos archivado el bien, el televisor o lo que sea y no peleamos. Pero aquí sí llega gente a que demos la pelea precisamente por todo eso. Y nosotros, a través de todo ese tema y de toda esa legislación del consumidor, estamos atendiendo esos temas. El tema que plantea Rubén Darío es un tema que aunque no nos lo han generado, sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque realmente uno a veces tiende a creer todo lo que le dicen en la publicidad. Y si tendemos nosotros, los que tenemos cierta condición,
a creer en la publicidad, pues de ahí para abajo yo creo que la pobre gente termina creyendo hasta en todo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y hay que hacer un llamado también a la inspección correspondiente dentro del municipio de Yopal, ya que usted lo acaba de manifestar, no ha sido un tema pues al que le hayamos puesto como la lupa grande aquí, porque hay otros temas que nos tienen definitivamente atorados, como el de la salud, además porque nuestro equipo es muy pequeño, pero es un tema interesante porque ese tema también es transversal a todos los otros. Doctor Rafael Alberto, un tema que se habla mucho y es el de la inclusión de la discapacidad, pero en la práctica, en la parte urbanística, la educativa, igualmente hay otros aspectos de accesibilidad no se están cumpliendo. ¿Qué se está haciendo desde la personería? Si ha recibido muchas inquietudes de esa población, sobre todo también de los padres que tienen dificultades para la atención médica de estos pacientes. Efectivamente hemos tenido muchas quejas por eso, por los accesos. Hay situaciones que se nos salen de las manos. Aquí no tenemos todavía edificios inteligentes que nos permitan, y algunos funcionamos en casas viejas que no tienen esas condiciones y nos toca disponer en el primer piso un sitio de atención. Entonces, nos toca irnos al primer piso. Cada que llega aquí una persona que no puede hacer uso de sus facultades plenas de capacidad motriz, pues tenemos que atenderlo en el primer piso. Pero sí, mire un caso que ocurrió en elecciones. Recuerden ustedes que todos los colegios prestaron sus aulas y ustedes mismos, los de la prensa, me acuerdo Orlando, generamos toda esta situación porque resulta que en los segundos pisos llegaban los discapacitados y les tocaba subirlos, era alzados porque no había condiciones de ingreso. Generamos la alerta y eso mejoró para la siguiente porque ahí sí pudieron clasificar y ahí sí pudieron caracterizar cuál era la población discapacitada que ejercía su derecho al voto, porque imagínese usted si en el pleno ejercicio de la democracia no había acceso para la discapacidad. Y hacían muchas, claro que ya la mayoría de las instituciones, sobre todo las que tienen recursos, ya han manejado mucho esa situación, pero falta, a eso le falta y tenemos que empezar y hay que empezar a dar ejemplo desde la casa. Una de las denuncias que es muy constante por la comunidad y sobre todo por los usuarios de las EPS es la entrega de medicamentos, más que todo de personas que dependen de ese medicamento precisamente incluso para poder sostener su vida o que no deteriore aún más el estado de ellos. Quejas constantes, pero constantes por la entrega de medicamentos, demoras en la entrega de medicamentos, entregas incompletas de medicamentos, entregan medicamentos a destiempo y eso también pone en riesgo la salud. A veces aquí hemos tenido que hacer requerimientos. El tema de los medicamentos sí, con los requerimientos nos ha ido bien, pues porque las empresas que tienen los contratos de dispensar medicamentos saben que una tutela les baja todo ese récord que tienen para su contratación. Entonces, cualquier situación judicial le bajan el coeficiente que tienen allá para su porcentaje de contratación. Entonces, en eso sí son más bien atentos y cuando llamamos y cuando hacemos los requerimientos, con el requerimiento se soluciona. Señor Personero, reforzando la pregunta que hizo Amparo sobre el tema de las ambulancias, es que es recurrente con los temas de los accidentes de tránsito. Personalmente he observado por espacio de 40 minutos, una hora, que no llegan las ambulancias, a atender a la persona que necesita el vehículo de socorro, pues la comunidad termina o llevándolo en un vehículo particular o esperando el peor desenlace. Hay quejas al respecto en la personería, en el entendido en que, si bien es cierto, las obligaciones de las EPS de tener contratado el servicio de ambulancia para sus usuarios, pero también es cierto que las secretarías de salud tienen la misión de vigilar y de controlar que las EPS tengan contratado ese servicio. Entonces, hay quejas de la comunidad, se ha hecho algún requerimiento a la Secretaría de Salud Municipal para que esté al tanto de que efectivamente las EPS contraten ambulancias. En el año 2020 y 2021 se hicieron varias reuniones con la Secretaría de Salud por ese tema, Orlando. Si usted recuerda, hubo unas quejas recurrentes en que se pedía la ambulancia y la ambulancia nunca llegaba, pese a que las EPS demostraban que tenían contratadas las ambulancias. Se llegó a manifestar por parte de los usuarios que había casos en donde las ambulancias no les convenía o no querían ir
alguna situación de esas por índoles de carácter monetario, eso se había mejorado, pero han vuelto a haber quejas por esa situación. O a veces es lo contrario, llegan 2 o 3 ambulancias al sitio y es otro problema, pero el problema que más recurrentemente se presenta es la falta de la ambulancia en el sitio, sobre todo cuando hay un accidente de tránsito en una vía, por ejemplo, a un corregimiento, ¿sí? Aquí nos llaman y nosotros inmediatamente operamos. Nosotros tenemos unos grupos de WhatsApp y aquí mis personeras delegadas o personalmente inmediatamente escribimos un accidente en tal sitio, ambulancia, por favor, tan. Cuando desde aquí escribimos es rápido la ambulancia, pero hay ocasiones en las que pues no estamos por fuera de los alcances que de pronto tengan los accidentes. Señor personero, usted, volviendo al comienzo de nuestra rueda de prensa, usted hizo énfasis en 8 desacatos a tutelas. De esos 8 desacatos, ¿se han hecho efectivos? ¿Hay funcionarios sancionados, responsables frente a esta situación? Mire, no son 8 desacatos, son solamente 9 desacatos por Capresoca. 9 por la nueva EPS, empataron. Sanitas 6 y otros 6 para un total de 30 desacatos. En esos desacatos, generalmente, como les decía al comienzo, terminan cumpliendo. Porque, ¿qué es lo que le sigue al desacato? La conversión hacia arresto. Y lo que les digo, las empresas, por su buen nombre, evitan que haya situaciones de índole judicial o que haya situaciones de índole que les puedan manchar un poco pues el buen nombre para efectos de todos sus propósitos contractuales. Entonces, en eso de los desacatos, son muy pocos los que definitivamente quedan en el limbo. Yo diría que 1 o 2 en 3 años de pronto, pero en general los desacatos los cumplen. Personero, cambiando el tema, luego de una reunión de autoridades en torno al tema de Torres del Silencio, se da ya prácticamente como un hecho la necesidad de una demolición total de este complejo residencial. ¿Qué posición tiene la personería al respecto? ¿Qué va a pasar con el tema del traslado temporal que habrá que hacer con esas familias? ¿Qué reporte ha recibido usted a la alcaldía municipal, que ha manejado con mucho misterio el tema de los resultados del estudio patológico frente a la necesidad de mover a esas familias y la ruta a seguir frente al tema de la demolición de Torres del Silencio, donde parece que no puede quedar absolutamente en pie ninguna de las estructuras que hasta este momento están allí? Ayer, en horas de la tarde, la Gobernación nos invitó a la presentación de una consultoría que hizo para generar un informe de la patología sísmica de las Torres del Silencio. Nosotros, como personería, ¿de qué vamos a estar atentos? De que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos que habitan allá, de las 400 y tantas familias que están en Torres del Silencio. En cualquier etapa de la ejecución de la decisión final que se tome. Ayer lo que se presentó fue un informe de una consultoría. Se presentó un informe bastante desalentador, por cierto, porque casi que encuentran, según el ingeniero civil experto en sismoresistencia que hizo la patología sísmica de la zona, dice que ahí se encuentran plasmados todos los ejemplos de las patologías sísmicas que están en los libros con los que les enseñan. Pues eso ya es una cuestión. Y puso otro ejemplo que nos dejó todavía mucho más preocupados. Dijo, este informe finalmente podemos decir que es como cuando un paciente tiene fracturadas todos los huesos del cuerpo y además tiene cáncer, tiene problemas de hígado, tiene problemas de vesícula y tiene problemas de todo, o sea que está a punto de morirse. Entonces, a la personería, ¿qué le preocupa? Que se presente un evento sísmico. Porque quedó demostrado que hay casos de desplomes de más de 6 centímetros, cuando lo permitido según las normas sismoresistentes es de 6 milímetros. Entonces ahí quedó eso clarísimo, pero como les digo, es un informe producto de una consultoría, que bien puede llegar a ser prueba, pero para que llegue a ser prueba contundente tiene que ser valorada por un juez, controvertida, y después de que esté controvertida, ahí sí nace a la vida jurídica y la podemos solicitar todos los ministerios públicos para hacerla valer. Pero en general, la conclusión era que sí había de pronto unas torres que de pronto aguantaban, pero que tenían problemas. Entonces,
Si tienen problemas, pues por la salud de todos es mejor evitarnos situaciones al respecto. El representante legal dijo que hay unas que valía más reconstruirlas que tumbarlas, que había que tumbarlas y volver a hacer todo. Pero hoy el alcalde dice que el contratista contratista considera que hay unas que sí se pueden recuperar. Bien, entonces, entre hay un pleito jurídico y cuando le resuelven a la gente. Mire, ¿qué escuché yo? Yo lo que escuché es que el contratista presenta 3 alternativas. Demolerlas todas, hacer unos encamisados, hacer otras situaciones, pero que finalmente dice, hay alternativas, pero la que sugieren ellos es la demolición. Pues si ellos sugieren la demolición, pues hay que mirar a ver, hay que revisar. Obviamente que eso es el resultado de una consultoría que para llegar a ser prueba dentro del juzgado, dentro del tribunal, dentro de los ministerios públicos, porque ojo, la Contraloría, la Procuraduría, la Personería, la Fiscalía, todos tienen procesos con respecto a eso. Mire, la situación es la siguiente. Se declara calamidad pública, pero esa calamidad pública tiene que tener soportes para efectos de tomar cualquier decisión. Ahí no se pueden tomar decisiones porque es que ahí hay 2 partes. El constructor no se va a quedar callado. El constructor va a defender su obra o va a defender al máximo la inversión porque los procesos fiscales están avanzando. Entonces ahí hay un debate jurídico que ojalá Dios quiera que todo esto se supere rápidamente y que podamos entrar a mirar cómo se soluciona. El otro tema es el tema financiero, porque ustedes saben que ni en la gobernación ni en la alcaldía alcanza la plata para todo lo que vale reconstruir todo el programa o el proyecto de Torres del Silencio. Aquí les toca recurrir al nivel nacional, no sé por dónde, de alguna manera, Ministerio de Vivienda, lo que sea. Eso sí ya son temas allá de corte interinstitucional transversal que los tienen que generar es ellos. Y Abel Barrios, el cogestor del proyecto, precisamente radicó un documento en donde cuestiona los resultados del estudio patológico y pide una segunda opinión al respecto. Ayer en el informe que recibieron ustedes se discutió esa argumentación que ya planteó el cogestor del proyecto. No, Martín, porque esto era solamente una presentación para empezar a hacer la socialización de esa consultoría que hizo la gobernación, ¿sí? Era solamente un informe a organismos de control, pues para irnos avisando que se van desarrollando estas y estas situaciones, pero obviamente que los que somos abogados entendemos que en todo hay controversia para efectos, hay varias verdades, ¿sí? Una es la verdad real, otra es la verdad procesal. Tenemos que buscar la verdad procesal en cada uno de los procesos para llegar a la verdad real. Entonces, para llegar a una verdad, ¿qué se necesita? Una controversia entre 2 partes. Y al final, ¿quién define? El juez dice el que tiene la razón es este o este. Entonces, aquí nosotros no podemos opinar del tema de ninguna manera. Y mientras se dilucida esa búsqueda de la verdad real y Dios no lo quiera, se llega a presentar una tragedia con una de esas torres, ¿quién le responde a esa comunidad? Ese es un tema complejo, Martín, porque cada quien ya ha hecho... Recuerde usted que eso se hizo en administraciones anteriores. Ese es un tema de bastante tiempo. Ese tema no solamente ha trasegado por 1, 2, 3 o 4 administraciones. Eso ha sido a lo largo del tiempo que se ha venido presentando. Es más, en la memoria que tengo, los únicos 2 mandatarios que se han preocupado por el tema han sido el actual gobernador y el actual alcalde. Los anteriores mandatarios como muy poco, es decir, o no sé, o si lo harían, no sé cómo lo harían, pero veo que públicamente los que se han animado y se han metido a declarar la calamidad y a hacer la cuestión del dictamen técnico por parte de los expertos, pues han sido los actuales mandatarios tanto del departamento como del municipio. Personero, además de las tutelas, ¿qué otras intervenciones ha hecho así sobresalientemente la personería en la cotidianidad del municipio de Yopal? Nosotros aquí asesoramos muchos temas de orden jurídico. Por ejemplo, en nuestra personería delegada en asuntos judiciales y policíacos, acompañamos todos los temas de las inspecciones de policía, de los corregidores, de los jueces del nivel municipal. Le asistimos a veces a la policía, a los allanamientos, a los desalojos, es decir, revisamos el ESMAD cuando quiera que hay alguna situación de noticia que de pronto puede ocurrir alguna situación. En general, el trabajo aquí es grande. Por ejemplo, hemos atendido muchísimos casos de asistencia como
como Ministerio Público en Defensa y Garantía de Derechos en todos los procesos del nivel municipal, tanto penales, civiles como administrativos en las inspecciones y en las corregidurías. Frente a la situación que pues viven algunos jóvenes de la primera línea, que incluso están involucrados en algunos procesos, han buscado el apoyo de pronto en algún momento de la personería municipal, o en su momento, ¿qué procesos se adelantaron? ¿Ha venido alguna persona a hacerme esa pregunta? De que cuáles son los requisitos para ser uno de la primera línea y cómo es el asunto para acceder a lo del gobierno nacional. ¿Sí? Pues porque debe haber personas que cumplen los requisitos y le dije yo, vamos a revisar cuáles son los requisitos y si usted los cumple, pues nos tocará decir en la personería del día tal estuvo el señor tal que considera que fue de la primera línea en el municipio de Yopal o en el departamento de Casanare para que le hagan la correspondiente revisión de acuerdo a las políticas, a las nuevas políticas del gobierno nacional para su inclusión o no en el tema de los señores de primera línea. Claro, aquí nos toca, es decir, imagínense, nosotros aquí recibimos de todo, porque usted sabe que las poblaciones vulnerables vienen es producto del conflicto armado. Entonces aquí nosotros, como les digo a mis funcionarios cuando nos reunimos, aquí nosotros no recibimos gente feliz a toda hora. Aquí lo que recibimos es gente con problemas, con conflictos, a quienes hay que ayudarles a solucionar, a quienes hay que orientar. Entonces nosotros aquí orientamos a todo el mundo. Doctor Rafael, ustedes como personería inician una campaña navideña para apadrinar a un niño. ¿En qué consiste la campaña? Gracias, Amparito, por la pregunta. Nosotros desde años anteriores hemos venido asistiendo a los asentamientos. Hemos ido, no hemos podido ir a todos, pero sí, ¿se acuerdan ustedes de la campaña que hicimos saliendo de la pandemia en el asentamiento La Fortaleza, en donde pudimos no solamente llevar regalos, sino hacer una caracterización? Primero, el niño tiene salud, el niño tiene educación. ¿Cómo está el niño con respecto a los derechos que tiene? Que es lo primero que hay que hacer. Y ya después de eso, miramos a ver qué clases de niños necesitan algo especial o necesitan algo, o tienen alguna aspiración o tienen algo que le quieran pedir al niño Dios. Y revisamos sobre todo dentro de la población vulnerable, los más vulnerables. Entonces, en este momento tenemos una campaña con aproximadamente 50, 60 niños de los asentamientos, pues que están en unas condiciones bastante difíciles, o de discapacidad, o de orfandad, es decir, cualquiera de esas situaciones que ve uno a diario. Y ahí sí, pues yo sí quiero hacerle un llamado a las personas de buen corazón, a que quien quiera apadrinar un niño de esos, aquí tenemos una tarjetica, por acá me la habían traído hace poquito, en donde le estamos presentando al niño. Cuando piden una tarjetica le entregamos, cuando piden tarjeta le entregamos la información del niño. Y de acuerdo a la información, el padrino va y le selecciona su regalito, no lo trae. Hay muchas personas que nos dicen, entreguen este regalo al niño, no mencionen nuestro nombre, pero nosotros a vuelta de WhatsApp le enviamos una fotico en donde le entregamos y 2 palabritas del niño agradeciéndole que le cumplió su sueño. Entonces, de pronto vamos a intentar es que le hagamos felices así sea poquitos niños de los más vulnerables.